El camino del artista. Julia Cameron. Las herramientas básicas, parte 2. ¿Quién no estaría bloqueado si cada vez que intentase sacar los pies del tiesto, alguien, tu sensor, se riera de él? Las páginas matutinas te enseñarán a pasar de esas burlas y te permitirán distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas con una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces o incluso aunque no estés familiarizado en absoluto con esa práctica. De hecho, puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. Veamos qué beneficios puede proporcionarte la meditación, pues hay muchos puntos de vista sobre su práctica. Los científicos se refieren a ella en términos de hemisferios cerebrales y de técnicas para pasar de uno a otro. El movimiento que va del cerebro lógico al cerebro artístico, de la prisa a la lentitud, de la superficie al fondo. Un coach cuyo objetivo es mejorar la salud en el mundo de la empresa considerará en primer lugar la meditación como una técnica contra el estrés. Las personas que se encuentran en una búsqueda espiritual preferirán verlo como parte de un proceso de acercamiento a Dios. Los artistas y los expertos en creatividad la reconocen como una vía de inspiración. Todas estas perspectivas son válidas hasta cierto punto, pero no es un punto que sirva de gran cosa. Efectivamente, la meditación alterará nuestro hemisferio cerebral, reducirá nuestro estrés, pulsará una tecla de interior que nos conectará con nuestra creatividad y nos servirá de inspiración sin duda por cualquiera de estas razones. La meditación merece la pena, pero todos estos valores, incluso combinados entre sí, no son sino construcciones intelectuales para lo que en esencia es una experiencia de plenitud, de autenticidad y de poder. Se medita para descubrir la propia identidad, el verdadero lugar que ocupamos en el universo. A través de la meditación alcanzamos y reconocemos al fin nuestra conexión con un poder interior que tiene la capacidad de transformar nuestro mundo exterior. Dicho de todo modo, la meditación nos proporciona no solo la visión de una luz interior, sino además el poder para efectuar cambios expansivos en nuestra vida. La visión por sí misma es un consuelo intelectual. El poder es una fuerza ciega que tiene tanta capacidad para destruir como para construir. Solo cuando aprendamos a unir de manera consciente ese poder y esa luz, empezaremos a sentir nuestra verdadera identidad como seres creativos. Las páginas matutinas nos ayudarán a forjar esa unión como si fueran un walkie-talkie espiritual con el que conectarnos directamente con nuestro creador interior. Esta es la razón por la que las páginas matutinas suponen una práctica espiritual. Resulta imposible escribir las páginas matutinas durante un cierto periodo de tiempo sin entrar en contacto de forma inspirada con ese poder interior. Estuve escribiendo esta página durante muchos años antes de darme cuenta de que son el camino para llegar a una firme y clara conciencia de uno mismo, la pista que seguimos por nuestro interior hasta encontrarnos a un tiempo con nuestra creatividad y con nuestro creador. Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Sin ellas, nuestro sueño podrían seguir siendo terra incógnita. Lo sé porque los míos estuvieron allí. Con ellas, la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. Las páginas nos rescatan de la desesperación y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado. La primera vez que escribí páginas matutinas estaba viviendo en Taos, Nuevo México. Había ido hasta ahí para intentar poner orden en mi vida, aunque aún no sabía qué orden. Era la tercera vez consecutiva que una película se había ido al garete por políticas del estudio. Los guionistas están acostumbrados a esta clase de desgracias, pero yo me sentía como si hubiera sufrido un aborto. La acumulación de desastres se convirtió en catástrofe. Quería abandonar el cine porque éste me había roto el corazón. No quería que murieran antes de tiempo más criaturas nacidas de mi cerebro. Me fui a Nuevo México para reparar mi corazón y para tratar de ver si existía algo más que pudiera querer hacer. Mientras vivía en una pequeña casa de adobe orientada al norte hacia Taos Mountain, empecé a practicar la escritura de las páginas matutinas.
Nadie me dijo que lo hiciera ni sabía de nadie que lo practicara. Simplemente escuché una persistente voz interior que me dijo que debía hacerlo. Así que lo hice. Me senté en una mesa de madera mirando hacia Taos Mountain y me puse a escribir. Las páginas matutinas eran mi pasatiempo, algo que hacer en lugar de quedarme mirando a la montaña todo el tiempo. La montaña, una joroba maravillosa que se transformaba con cada fenómeno meteorológico, no planteaba más preguntas de las que yo me hice. Envuelta en nubes un día, lluviosa y oscura el siguiente, aquella montaña ejercía un dominio no solo sobre mi vista, también sobre mis páginas matutinas. ¿Tenía todo aquello o cualquier otra cosa algún sentido? Me preguntaba página tras página, mañana tras mañana. No obtenía respuesta. Y entonces, una mañana lluviosa, apareció un personaje llamado Johnny y empezó a pasearse por mis páginas. Sin haberlo planeado, estaba escribiendo una novela. Las páginas matutinas me habían enseñado el camino. Cualquiera que sea constante en la escritura de las páginas matutinas llegará a conectarse con la fuente de sabiduría que hay en su interior. Cuando yo estoy atascada en una situación dolorosa con un problema que no sé cómo resolver, recurro a las páginas y les pido consejo. Para ello escribo PJ, las iniciales de pequeña Julia, y luego mi consulta. PJ, ¿qué debería decirles sobre la sabiduría interior? Espero entonces la respuesta y la escribo también. Respuesta. Deberías decirles que todo el mundo no tiene una línea con Dios. Nadie necesita pasar por centralita. Instales a que pongan en práctica esta técnica con uno de sus problemas y lo harán. Algunas veces, como hemos visto, la respuesta parece improvisada o demasiado fácil. He llegado a creer que la palabra parecer es la adecuada porque con mucha frecuencia, cuando pongo en práctica este tipo de consejos, resulta ser justo lo que necesitaba, mucho más que otros más complicados. Y para que quede constancia, afirmo, las páginas son mi particular forma de meditación y las escribo porque sí funcionan. Un último apunte, las páginas matutinas funcionan con pintores, con escultores, con poetas, con actores, con abogados, con amas de casa, con cualquier persona que quiera ser más creativa. No son una herramienta destinada solo a los escritores, en absoluto. Estas páginas no están concebidas únicamente para escritores. Los abogados que las escriben juran que les vuelven más eficaces ante los tribunales. Los bailarines aseguran que mejoraron su equilibrio y no solo su equilibrio emocional. De hecho, los escritores que muestran un afán lamentable por escribir las páginas matutinas, en lugar de simplemente hacerlas, son quienes más dificultades tienen en comprobar su efecto. Lo que sí descubren es que si su escritura se vuelve de pronto más suelta, más libre, más fácil. En resumen, más allá de tus limitaciones o de tu trabajo habitual, las páginas matutinas te funcionarán. Timothy, un millonario estirado, adusto y cascarrabias, empezó a escribir las páginas matutinas con escéptico desdén. No quería hacerlas sin tener la seguridad de que iban a funcionar. Esas malditas páginas no llevaban etiqueta, no estaban garantizadas por Dun & Bradstreet, parecían estúpidas y Timothy odiaba las cosas estúpidas. Timothy era, para entendernos, un jugador serio. Tenía tal cara de póker que parecía en sí mismo un farol de hierro forjado, más que un buen jugador de cartas que estuviera tirándose un farol. Su impenetrable fachada era tan oscura, reluciente y costosa como la caoba. Algo entrenado durante años en reuniones de consejo de dirección, ninguna emoción alteraba la inamovible superficie de este hombre. Era un monumento a la mística masculina. Vale, de acuerdo, transigió Timothy, aunque solo porque había pagado un buen dinero para que alguien lo obligara a hacerlo. Al cabo de 3 semanas, el arrogante y atildado Timothy se transformó en un embajador de las páginas matutinas. Le convencieron los resultados. Empezó, Dios nos libre, a disfrutar un poquito de su creatividad. Compré cuerdas para esta vieja guitarra que tenía por ahí, registró una semana.
Y añadió, arreglé mi equipo de música, he comprado unas maravillosas grabaciones de música italiana, aunque vacilaba en reconocerlo, incluso ante sí mismo sus bloqueos con la escritura se estaban deshaciendo y en cuanto amanecía él, ya estaba escribiendo por propia voluntad con sus cantos gregorianos de fondo. No todo el mundo se enfrenta con tanta animadversión a las páginas matutinas. Phyllis, por ejemplo, una chica bien de largas piernas que durante años había escondido su inteligencia bajo una capa de belleza y vivía a la sombra de su marido, empezó a escribir las páginas matutinas con un entusiasmo enorme, aunque superficial, pues por dentro estaba convencida de que a ella no le serviría. Habían tenido que pasar 10 años para que se permitiera a sí misma escribir algo más que una carta o una lista del shopping. Pero un mes después de empezar con las páginas matutinas y como surgiendo de la nada, Phyllis escribió su primer poema. Después de 3 años con las páginas matutinas, ha escrito poemas, conferencias, programas de radio y un libro de ensayo. Anton, hosco, pero agradecido a sus páginas matutinas, logró desbloquearse como actor. Laura, una talentosa pero también bloqueada escritora, pintora y música, descubrió que las páginas matutinas la conducían hasta su piano, su máquina de escribir y sus pinceles. Es posible que emprendas este curso con una agenda concreta de lo que quieres desbloquear, pero es posible que con estas herramientas llegues a liberar áreas creativas que habías olvidado, o bien que habías obviado durante mucho tiempo, o cuya existencia incluso ignorabas. Ingeborg, que usó las páginas para superar ciertos bloqueos como escritora, pasó de ser una de las críticas musicales más reconocidas en Alemania a componer música por primera vez en 20 años. Estaba alucinada y me hizo varias llamadas exaltadas desde el otro lado del Atlántico para compartir sus buenas noticias. Con frecuencia los alumnos más resistentes a las páginas matutinas acaban por ser los que más las aprecian. De hecho, odiar las páginas matutinas es muy buena señal. Estar encantado con ellas también lo es. Si sigues escribiéndolas, incluso cuando de repente dejen de gustarte. La actitud neutral es la tercera postura, pero no es más que una estrategia de defensa que podría estar ocultando desgana. Este desgana disfraza la pregunta, ¿de qué sirve todo esto? Y preguntarse, ¿para qué sirve esto? No es más que miedo. Y el miedo, a su vez, significa que estás secretamente desesperado. Así que vuelca tus miedos en la página, vuelca cualquier cosa en la página, escribe 3 páginas sobre lo que sea. Escribe diariamente, mándalos al chat del grupo y nos vemos en la parte 3 de las herramientas básicas, donde vamos a hablar sobre la cita con el artista. Nos vemos pronto.